Buenos días, José. Qué bueno todavía tenerte acá en Santiago. Quedé contento el otro día, muy contento con el capítulo 11, que estuvo referido solo al SSP, donde tratamos de clarificar algunos aspectos, algunos tópicos que inducían a confusión. Así, yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es contrastar exactamente cuál es la gran diferencia entre el SSP, que pertenece al Estado, y obviamente el SMS, que es el Sistema de Gestión de Seguridad Operacional de los propios proveedores de servicios. Desde ese punto de vista, José, ¿algún comentario especial con respecto al documento 98 o 59 de OASI? Mira, hoy día estamos ya en la cuarta versión de ese documento. Han habido una serie de estas versiones que nos han ido clarificando mucho mejor cuáles son los aspectos que tienen relación con el SSP por parte del Estado y obviamente por el SMS por parte de los proveedores. Algo que el documento actual clarifica muy claramente es que el SSP no es un marco teórico y por lo tanto esa comparación que le hacíamos con el SMS, que parecía un espejo, evidentemente hoy día está muy clarificado de que no es así. Están esclarecidas las funciones y la aplicación de uno y de otro. Así es. Uno es obviamente un programa que le pertenece al Estado y el otro es un sistema de gestión que pertenece a los proveedores, para que los proveedores logren su seguridad operacional permanentemente. Desde ese punto de vista y ahora aplicándonos exclusivamente en los proveedores de servicios que la comunidad ya sabe quiénes son, ¿estos proveedores gestionan la seguridad operacional? No, la gestión no es de la seguridad operacional, la gestión es de sus procesos, de su organización, de su estructura, de tal manera que logren seguridad operacional. El SMS es un conjunto de elementos que facilita la posibilidad justamente de lograr seguridad operacional, que es una condición, por definición. Seguridad operacional es una condición donde el riesgo está controlado. Si no hay riesgo controlado, no hay seguridad operacional. Y obviamente, desde el punto de vista de la aviación, el concepto de seguridad operacional está relacionado con la operación de las aeronaves. Mucho se ha confundido con seguridad ambiental, con seguridad laboral, con otros tipos de seguridad que tienen otro foco. Para la aviación, para la OASI, seguridad operacional del foco es prevenir accidentes e incidentes de aviación. De una aeronave, ¿no es cierto? Así es. Desde ese punto de vista, y siendo esto tan interesante para la comunidad, los proveedores de servicio tienen que entregar su producto y su servicio, redundando en ello, en un nivel de riesgo que sea controlado. Y para eso es lo que nosotros señalamos, que tiene que ser un nivel de riesgo aceptable. Así es. La única manera, cuando yo digo control, es porque llegué a ese nivel que es realista y que es aceptable para la operación que pretendo hacer. Correcto. Eso es lo que estamos buscando, tener seguridad operacional, que en buena cuenta es tener un riesgo controlado a un nivel aceptable. La comunidad de repente se confunde con ciertos términos que a uno le interesan por sobremanera que tengan claridad en los procesos, condición normal, operaciones normales, un proceso de vuelo, un proceso de mantenimiento. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar siempre con peligro, porque esos procesos todos tienen riesgo. O sea, no existe el riesgo cero en la vida humana en general. Por lo tanto, en nuestras propias actividades, en el cumplimiento de nuestras funciones, siempre vamos a encontrar peligros que contraen riesgos. Lo importante es que ese riesgo esté debidamente controlado a un nivel aceptable. Y por eso que tenemos que estar permanentemente, y eso es lo que está buscando la OASI, que nos convirtamos, lo habíamos dicho en versiones anteriores de estos videos, ser cazadores de peligros. Eso. ¿Dónde están? Y desde ese punto de vista, cuando uno detecta peligro, detecta algunas anomalías, esa sensación de que algo no podría resultar, el tratamiento. ¿A quién le hacemos el tratamiento? Justamente el tratamiento está relacionado con el riesgo, con aquello que podría pasar. Y por lo tanto voy a prevenir aquello que pueda suceder.
Puedo prevenirlo o atacando el peligro, es decir, atacando directamente la fuente, o puedo prevenirlo a través de establecer medidas que eviten o que disminuyan la posibilidad de que este evento adverso suceda. Y por supuesto también podemos hacer frente a las posibles consecuencias. Entonces podemos atacar a las posibles consecuencias, podemos atacar a los posibles eventos o podemos atacar la fuente, que son en esencia los peligros. Un gestor de seguridad, el gestor, el individuo que tiene la misión de hacer, de llevar adelante las acciones, ¿qué debería hacer para detectar peligros? Estar mirando su operación constantemente y preguntarse qué podría pasar, qué podría fallar en esta situación, qué podría suceder que de alguna u otra manera me genere un evento y una consecuencia adversa. Ahora, si eso está relacionado con la posibilidad del accidente de aviación, obviamente estamos hablando de seguridad operacional. Pero si eso está relacionado con la posibilidad de que yo mismo, al hacer una actividad, me lesione o contenga o contraiga algún tipo de enfermedad, por ejemplo, o lo que le llamamos una enfermedad profesional, eso es un tema de seguridad laboral. Entonces, en esencia, siempre estamos viendo peligros que puedan afectar a la organización, que puedan afectar a las personas, que puedan afectar, obviamente, al medio ambiente, o lo que en este caso, hablando de seguridad operacional, pudiese afectar la operación de las aeronaves y nos llevase a un accidente o un incidente de aviación. Quiero tomar la expresión que usaste, ver peligros, y yo siempre digo, el visualizar dice relación con ciertas cosas que yo debería hacer. Quiero consultarte, una entrevista con la gente que está en un proceso, ¿puede permitirme conocer anticipadamente algo que yo necesite abordar? Definitivamente, porque lo que le vamos a preguntar es, en esencia, qué es lo que ellos piensan con relación a su función, a su operación, a lo que están haciendo. Y qué es lo que ellos piensan en relación a aquello que podría pasar. Y a partir de eso podemos obviamente establecer los peligros que pudiesen ser el origen de esos eventos adversos o condiciones adversas. Cuando yo tengo mi banco de datos a través de lo que hemos hablado, encuestas, análisis, observaciones que puedo hacer a un proceso, distintas maneras, tengo los peligros y de repente esos peligros los llevo para poder realizar mi gestión del riesgo. El tratamiento que di a través de las famosas, ¿te recuerdas? 3 defensas que siempre hemos manejado, y como recordatorio para la comunidad, lo que dice relación con tecnología, con reglamentos, con educación, con el estándar que debemos aplicar y por supuesto que la supervisión. ¿Cómo saber si ese tratamiento para esos peligros está funcionando? Es que tenemos que ahí sin esperar el accidente, porque no quiero esperar, José, el accidente de aviación. Ahí tenemos que estar constantemente monitoreando la eficacia justamente de esa defensa que hemos incorporado. Y tenemos que saber si la defensa está cumpliendo los objetivos que se plantearon. ¿Qué rol tiene el indicador para ello? El indicador está asociado al objetivo. Yo lo que debería hacer, y esto es una especie de secuencia, yo lo que debería hacer es establecer la medida defensiva, la medida de prevención, aquello que nos va a prevenir ese posible accidente o incidente aéreo, y a esa defensa yo le debo establecer un resultante esperado, y eso es la definición de objetivo. Frente a ese objetivo, frente a aquello que quiero que la defensa haga, entre comillas, a ese objetivo le voy a establecer un indicador y luego voy a medir y voy a verificar cuál es el resultado respecto del indicador. ¿Se cumplieron los efectos esperados? ¿Se cumplió el resultado esperado de la defensa? Si es sí, entonces mi defensa está funcionando, y si es no, mi defensa no está funcionando y tengo que hacer algo más, o probablemente otro tipo de defensa o defensas adicionales. Ese monitoreo que tengo que hacer, ¿lo hago de manera puntual, una vez al año, cada 2 años, o debe ser permanente? Algo constante, y por eso que la OASI habla de monitoreo. Hay que tener mucho cuidado con el uso de los términos.
el concepto de inspección, el concepto de auditoría, el concepto de simulación, el concepto de monitoreo, son todos verbos, acciones que son diferentes. El monitorear es estar, como se dice, encima de, estar realmente viendo qué es lo que está sucediendo y si se están dando los resultados como se esperaba. Entonces, la palabra monitoreo viene del concepto monitor, ¿ah? Esta pantalla de televisión o pantalla de un equipo que nos permite ver en tiempo real lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que tengo? Así exactamente. José, desde el punto de vista de lo que hemos observado, lo que hemos visto en talleres, lo que hemos visto en auditorías, las consultas que nos llegan, ¿qué le podemos ofrecer a la comunidad hoy en día? Bueno, porque hay una necesidad en el medio, tú lo sabes, pero ¿cómo se lo decimos? ¿Qué podemos otorgarle hoy en día? Hemos generado una serie de actividades y una serie de documentos relacionados con esto, porque lo primero que hay que entender es que tenemos que establecer una metodología. O sea, si no tenemos metodología, si no tenemos una forma, una mecánica, una manera de poder desarrollar, implementar, controlar y obviamente mejorar nuestro sistema de gestión de seguridad operacional, evidentemente esto va a ser una torre de Babel. O sea, como dicen los italianos, todos los caminos llegan a Roma. Pero necesitamos optar por un camino. El mejor, el que nos brinde mayores probabilidades de éxito. Que sea simple, que sea práctico, que sea entendible, porque esto lo tiene que hacer la gente. Algo que yo estoy viendo en general en la mayoría de los proyectos que tenemos fuera y también aquí en Chile, es el hecho de que la gente no está aplicando los conceptos. Me refiero a la gente en general, la gente que está en los procesos. El personal de primera línea. El personal que está haciendo el trabajo. Todo esto, de alguna u otra forma, recae en el responsable del sistema de gestión. El responsable del sistema de gestión es responsable de que el sistema funcione. No es responsable de la seguridad operacional. La seguridad operacional es responsabilidad de cada una de las personas en su función y en sus diferentes niveles. El gerente de línea tiene una responsabilidad, las personas que están en los procesos tienen otra responsabilidad. Cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y para ello está obviamente relacionado con su autoridad, con su poder de poder establecer, generar acciones y decisiones. Ahora, ¿qué es lo que hemos podido observar? De que la metodología está siendo tan diversa, hay tantas formas de hacerlo, que la gente se está perdiendo. Necesitamos canalizar, necesitamos orientar, necesitamos definir una forma simple. Esto tiene que ser lo suficientemente simple para que todo el mundo entienda qué es lo que tiene que hacer en su campo, en su nivel. Obviamente, lo que puede hacer un gerente general, de acuerdo a su experiencia, su conocimiento y su poder, es difícil, o es distinto, diría yo, no difícil, sino distinto, a lo que puede hacer una persona específica que está, por ejemplo, trabajando en una plataforma. Realizando su tarea. Pero esa persona tiene que estar adiestrado para eso y tiene que tomar decisiones respecto a lo que está haciendo. Y el gerente general, obviamente, a partir de todo el contexto global de la organización. Cada uno tiene sus responsabilidades, cada uno tiene su autoridad específica, pero todos tenemos que saber que estamos involucrados en la seguridad operacional. Fíjate que es tan interesante lo que acabas de mencionar, que dentro de las consultas, y parece ser que también es lo que hemos verificado, que en los dos procesos de escritorio, en el reactivo y en el proactivo, la gente incorpora buenas defensas. Porque lo hacen con conocimiento, tienen cariño, las ganas de que resulte, y estas defensas, las famosas 3, se otorgan. Pero nos olvidamos de algo, porque algunos llegan hasta la propuesta de las defensas, compré tecnología, incorporé reglamentos, di cursos de capacitación. Entonces, hasta ahí está bastante bien el asunto. Pero hay algo que nos hemos olvidado y que lo dijimos en un capítulo, el control del día a día. Así es. Y ese es el que hace el individuo a través de la metodología que se denomina TEM. Porque esta metodología le permite a él actuar en función de la amenaza, poder detectar el error,
no quiere hacerlo, pero está presente, o los estados no deseados que se nos presentan. Los problemas que nos presentan en el día a día. Por lo tanto, no tenemos que olvidar que tenemos 3 áreas en las cuales hay que trabajar, pero finalmente estamos entregados al que va a hacer la tarea. Así es. Porque si ese, por alguna razón, no la aplicó, la olvidó, se confundió, o no usa las defensas. O no, que es lo peor, ¿no es cierto? Porque grados de repente, yo no diría por indisciplina, José, pero diría que la presión operativa, el cumplir en el día a día, sacar adelante la tarea, ¿qué es lo que hace que esa defensa que sí tenía no se aplicó? Lo que sucede siempre, nos vamos saltando pasos. Exacto. Producto de presión, producto de incomodidad, producto de que esto es algo nuevo y siempre lo hemos hecho de otra forma. Hay varias situaciones por las cuales se presenta eso, pero hay que conocerla, hay que estudiarla. Por eso la importancia, y también nuevamente, la UASI ha estado muy enfocada en el concepto de la cultura, porque la cultura es lo que los individuos hacen. Y si los individuos no están aplicando sus defensas, no le dan la importancia a lo que es la gestión del riesgo en el día a día, evidentemente el SMS no va a funcionar. No, aun cuando tengan las defensas, porque este es un tema de tener y usar, no es un tema solamente de tener. Y por eso que nosotros hemos cuidado el lenguaje, cuando alguien dice, mira, a la gente hay que entregarle herramientas, y el problema está que las herramientas puede que no las use. Uno las herramientas las compra en Home Center, decimos en Chile, ¿no? Tiene su caja ahí en y llena. Pero una cosa diferente es cuando el tipo tiene la habilidad natural. Esta es la manera en la cual se hacen las cosas, así, la cultura. ¿Qué apoyo le puede dar el SSP al SMS y el SMS al SSP? O sea, el SSP se nutre de los SMS. Y obviamente el SSP se nutre de todas las distintas actividades que realizan los distintos organismos del Estado, a través de la aplicación, obviamente, de las actividades que se realizan para vigilar y lograr la seguridad operacional a nivel de Estado. Entonces, a través de los procesos de licencias, de autorizaciones, a través de la legislación, a través de la reglamentación, a través de tener personal con talento para poder visualizar estas situaciones respecto a la seguridad operacional, etcétera, etcétera, todo ello nos permite poder detectar qué está pasando en el Estado con la operación de las aeronaves y los distintos proveedores. Y el SMS, obviamente, también entrega información al SSP, entrega información al Estado, para que finalmente el Estado tome decisiones. Hay un puente aquí, ¿no? El puente que nos ha hablado la OASI entre el SMS y los SSP, o entre los proveedores y el Estado. Nos tenemos que encontrar, independiente de la prescripción, nos tenemos que encontrar en el desempeño. Así es. En la medida que los proveedores de servicio, a través de su SMS y la correcta aplicación de las defensas, entreguen un producto o servicio en un nivel aceptable de riesgo, va a haber un círculo virtuoso. Caso contrario, vamos a tener que lamentar accidentes. Así es. Y fíjate tú que en este caso la OASI ha generado una serie de documentos súper interesantes que están relacionados justamente con la evaluación de la seguridad operacional. La evaluación de la seguridad operacional no es nada más que la evaluación del riesgo frente a la posibilidad del accidente. Entonces yo debo de entender cuál es en esencia el riesgo, obviamente a través de la fuente que son los peligros, cuál es la naturaleza de ese riesgo y de esos peligros, cuál es el valor que tiene ese riesgo. Tenemos que darle un valor para saber si es aceptable o no es aceptable. No es nada más que una simbología respecto de, obviamente, establecer una dimensión. Esa dimensión nos va a decir si ese riesgo es aceptable o no es aceptable, o si necesitamos hacer algo para poderlo reducir, para poderlo mitigar. Y luego ya viene el tratamiento. Y el tratamiento es en esencia generar las acciones que nos permitan poder mitigar, reducir ese valor que le hemos dado al riesgo. Ahora, hay una serie de documentos en la OASI que están referidos a lo que es la evaluación de la seguridad operacional, o lo que yo prefiero hablar, evaluación del riesgo, porque seguridad operacional es riesgo controlado. Por lo tanto,
es evaluación del riesgo, y una vez que hemos evaluado el riesgo, lo vamos a tratar si es que el riesgo no está en niveles aceptables. Ahora, eso lo tiene que saber el proveedor y lo tienen que saber los inspectores o el personal que está asociado al Estado, tanto al sistema de vigilancia de seguridad operacional como a las propias funciones que están relacionadas con el SSP. Entonces, el personal, inspectores que pertenecen a las organizaciones del Estado, deben de entender claramente cómo es que se evalúa el riesgo y cómo debiera tratarse el riesgo. ¿Por qué? Porque ellos son los que aceptan los SMS de los proveedores. Exacto. Entonces, si los proveedores les presentan cualquier cosa y los inspectores o el personal técnico del Estado acepta cualquier cosa, no hay seguridad operacional. La seguridad operacional va a resultar en cualquier cosa. No existe. No existe. Porque la seguridad operacional es una condición. Exacto. Y desde ese punto de vista, José, algo que nuevamente yo quiero insistir en la posibilidad de los talleres para auditores de desempeño. Creo que ahí tenemos que hincarle el diente con mucha fuerza y comprometernos con la comunidad. Nos pueden hacer consultas y de repente podemos generar talleres en los lugares que lo solicitan. Hay que hacer talleres para el personal técnico que está obviamente relacionado con esta vigilancia y con el SSP, y hay que hacer talleres al personal en los proveedores. Ambos tienen que ser competentes en lograr seguridad operacional. Exacto. Y nuevamente me gustaría hacer énfasis dado que este es digamos, el video que está relacionado con el SMS, en los 4 grandes componentes del SMS. Lo que hay que entender es que el componente principal, el foco, ya lo hemos dicho, el corazón, es la gestión del riesgo. Gestión del riesgo. Así es. Esa gestión del riesgo, que obviamente va a realizarse a través de entender el contexto de ese riesgo, entender la evaluación del riesgo y lograr el tratamiento del riesgo, ese foco nos permite poder lograr seguridad operacional. Ahora bien, ¿qué pasa con los otros 3 componentes? El componente política, estructura, responsabilidad, documentación del SMS es el que me da guía, me da orientación, me da gobernanza para hacer mi gestión de riesgo. Claro. Y luego, una vez que he hecho la gestión de riesgo, tengo que controlar, tengo que asegurar que ese riesgo está efectivamente controlado. Y ese es el componente aseguramiento de la seguridad operacional. Pero ¿quién hace eso? Lo hacen las personas, no lo hacen las máquinas. Eso es lo que tenemos que promocionar. El componente 4 es el componente de promoción, es el componente que nos permite comunicar y capacitar. Queridos amigos, con mi amigo José Castellano, nuevamente para ustedes en el capítulo 12. Muy buenos días. Gracias. ¿Alcanzamos?